El proceso de migración, para poder realizarse exitosamente, debe seguir este esquema que estamos viendo en esta imagen. Es necesario tener los fuentes completos para poder realizar la migración. Los fuentes de las formas, o sea, los FMV, los fuentes de las librerías, los .pll, los de las librerías de objetos, .olb, los de los reportes, .rdf, los de los menús, .mmv, y un export con la estructura de datos y un set de datos de prueba. Esto es bien importante. Sin un set de datos de prueba no hay cómo validar el comportamiento de las formas migradas. La primera parte del proceso de migración consiste en pasar la forma, las librerías y todos los objetos a migrar por el migrador. Tenemos dos migradores, un migrador para reportes y otro migrador para hacer el proceso de migración de formas, librerías de objeto y menús. Las gráficas no las migramos automáticamente, sino que se hacen a mano. El proceso de migración consiste en pasar la forma por el migrador y de ahí vamos a obtener un archivo XML. Los archivos XML son creados con fuentes JFB o con extensiones. JFB para las formas, que significa JForm Builder, JRB para los reportes, JReports Builder, JLB, JLab Library Builder, etc., dependiendo del tipo de objeto que estemos migrando. Vamos a realizar el proceso de migración de la forma IN 2001. La forma IN 2001 está en esta ruta: C Fuentes Capacitación IN 2001. Para eso vamos a abrir el migrador, que aquí lo tenemos, JForm Migrator. El migrador tiene una serie de parámetros que hay que darle para poder hacer el proceso. El nombre del proyecto en el que vamos a estar haciendo la migración, el nombre de la base de datos, la versión de la base de datos, el tipo de conexión, el workspace en donde vamos a estar trabajando, etc. Tenemos una serie de preferencias que básicamente son rutas que se le deben dar por default de qué versión estamos migrando, la ruta de creación de los fuentes, la manera de creación de los datos, las rutas para las librerías, para las formas, para los menús y las librerías de objetos. Para este ejemplo, yo les mostré que las formas utilizaban estas librerías, la futils, generic, etc. Estas librerías, para el ejercicio que estamos haciendo ahora, ya fueron migradas con anterioridad. Y la forma de plantilla también ya fue migrada. Nada más nos vamos a concentrar en este ejercicio en la forma IN 2001, objeto de esta demostración. Para migrar, le damos clic derecho en el proyecto y vemos las diferentes alternativas de migración. Vamos a migrar una forma. Seleccionamos migrar forma y seleccionamos el objeto a migrar. El objeto a migrar es la forma IN 2001. ¿Qué hace él? En este momento él abre el Forms, genera un archivo de texto. A partir de ese archivo de texto se realiza un proceso de análisis sintáctico y lexicográfico, se hace un proceso de parser y escáner. Inmediatamente ese proceso termina, él valida que todas las estructuras definidas en la forma correspondan con la de la base de datos, y si eso está correcto, hemos terminado exitosamente el proceso. En la consola de error no debería aparecer ningún mensaje. Si el proceso no puede terminar correctamente por alguna razón, en esta pantalla nos saldrá la información de qué tipo de errores se encontraron. Veamos en la diapositiva. Tenemos que el proceso de migración en su primera parte terminó. En este momento tenemos un archivo de fuente nuevo, que es un XML. Vámonos a Eclipse. Eclipse es la IDE que nosotros utilizamos y recomendamos para trabajar en Java. Refrescamos el proyecto y encontremos el fuente y vamos a revisar el fuente nuevo. El fuente nuevo es este archivo IN 2001
.jfb. Aquí tenemos la nueva estructura de nuestro fuente. A partir de ahí vamos a continuar el proceso de migración para obtener unas clases de Java de la siguiente manera. Vamos a acudir a la herramienta JForm Builder. Nuestra solución se compone de los siguientes productos. Nuestra solución se compone de la suite J Application Builder, que tiene los siguientes productos: JForm Builder, JReport Builder, JMigrator, un cliente Swing, un cliente Ajax, un cliente .NET y un J Application Server. El JForm Builder es la herramienta que nosotros tenemos y proveemos para pasarse a Java sin la necesidad de saber Java. Con esta herramienta podemos nosotros mantener nuestro código Java y generar código Java sin tener que ser expertos en Java, sin tener que reentrenar a nuestro personal a conocimientos profundos de Java. Con unos conocimientos muy elementales vamos a poderle dar mantenimiento. Nuestra empresa enfoca el problema de migración a Java de dos maneras: la tradicional, como la hacen las diferentes empresas que se dedican a migrar en el mundo, que es generar unas clases de Java sobre un framework propietario de cada una de las empresas migradoras, y luego es necesario tener un conocimiento intensivo, intenso y profundo del framework para poder darle mantenimiento a ese código Java. Nosotros ofrecemos las dos alternativas: la alternativa de generar unas clases de Java sobre un framework propietario y mediante un conocimiento intenso y profundo de nuestro framework darle mantenimiento a esas clases, pero la alternativa B que ofrecemos nosotros es JForm Builder. JForm Builder es un 4GL que permite que conviva o que coexista el mundo de la programación orientada a objetos con el mundo de la programación estructurada. Permite programar tanto en PLSQL como en Java, y permite que todo nuestro entrenamiento en Forms, en PLSQL y en Reports siga funcionando ahora en el mundo de Java. Vamos a ver la herramienta. Aquí tenemos JForm Builder. JForm Builder 3.2, que es la versión liberada hasta hoy, ...6 de abril del 2010, es una herramienta que tiene una apariencia similar a Eclipse. Se compone de un panel izquierdo que tiene el explorador o el navegador de objetos, un panel central superior que tiene el visualizador del objeto, un panel central inferior que tiene la consola de errores y un panel derecho que tiene los atributos o las propiedades del objeto en que nos encontramos situados. A continuación vamos a hacer un análisis de la forma migrada del nuevo archivo fuente generado del XML que es abierto por esta herramienta JForm Builder.